Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya se habrán dado cuenta en el tránsito que estamos haciendo de esta clase que el tema de aparato genital femenino referido a las mamas va a tener un tratamiento distinto al que hemos venido dándole al resto de los temas. Esta pintura, que es un óleo, está ubicada en nuestro servicio del Hospital Zapala, nos recuerda el sentido de este tema, que es crear conciencia en las pacientes, en las mujeres que van a ser las que pueden padecer la enfermedad del cáncer de mama. Tocate, cuídate, no todas las heroínas llevan capa, ha puesto la autora. Este es un óleo de Martina Todero que está en nuestro servicio. La Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama de la Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo reducir la mortalidad mundial por cáncer en un 2,5% por año, evitando así 2,5 millones de muertes prematuras por cáncer de mama entre el 2020 y el 2040 en mujeres menores de 70 años. Esto quiere decir que, como se hizo oportunamente con la viruela, los países, los estados, las organizaciones supranacionales como las Naciones Unidas se han puesto de acuerdo en crear este programa para intentar erradicar el cáncer de mama. Los pilares para lograr esta reducción de la mortalidad son la promoción de la salud para la detección temprana a través de la educación en salud para mejorar el conocimiento sobre los signos y síntomas y de la importancia de la detección temprana y tratamiento efectivo del cáncer. El diagnóstico oportuno a través de educación para la población general y para los trabajadores de la salud sobre los signos y síntomas del cáncer de mama temprano para que las mujeres sean referidas a los servicios de diagnóstico en el momento oportuno. El manejo integral del cáncer de mama, debido a que el manejo del cáncer requiere de cierto nivel de tratamiento especializado. A través de establecimientos centralizados del cáncer se puede optimizar el tratamiento del cáncer de mama. El núcleo es la prevención y por eso estamos dando con esta forma la clase, porque en un abrir y cerrar de ojos ustedes van a ser médicos y van a ocupar un lugar en el equipo de salud y es muy importante que sepan que de este esfuerzo depende que estas mujeres no mueran. Por lo tanto, tomar conciencia, el autoexamen mamario bien hecho, el tamizaje oportuno, el control clínico y el seguimiento de los pacientes son los pilares fundamentales. El cáncer de mamas es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Tiene factores de riesgo que son conocidos. Los grupos de riesgo son predecibles a través de la epidemiología. La epidemiología se determina y controla regionalmente. En nuestro caso, en el caso de nuestro país, a través de las provincias. Hay programas que son anuales para mujeres entre los 45 y los 75 años. Hay un seguimiento especial para la población de riesgo que tiene antecedentes familiares o antecedentes personales o exámenes previos que hacen presumir que puede desarrollar un cáncer y el examen clínico oportuno. También hay campañas de población que toman a mujeres de 40 a 80 años sin tener en cuenta ninguno de los anteriores datos y se les hace tamizaje. Los esfuerzos son multidisciplinarios y coordinados. El diagnóstico precoz es el eje de la lucha. El seguimiento es la clave para la supervivencia de las pacientes.
tomado a tiempo, este cáncer es curable y en todos los casos siempre es tratable. En este esquema, que seguramente ya conocen, vemos los distintos tejidos que componen la mama. La piel, el tejido graso, el tejido glandular y los conductos, además de los elementos de sostén, el ligamento de Cooper y los músculos de la pared. Sobre cada una de estas porciones del órgano actúan hormonas. Acá les ponemos nuevamente el gráfico de las hormonas del ciclo folicular o de la ovulación, porque es lo mismo. Hay momentos en que proliferan los conductos, hay momentos en que proliferan los acinos glandulares, hay momentos en donde el estroma se prepara para alimentar la secreción y hay momentos en donde secreta fundamentalmente después del parto. Estos factores son fundamentales, ya que las pacientes que tienen mayor contenido de tejido glandular son más proclives a desarrollar el cáncer. El esfuerzo Bye-Rad. El esfuerzo Bye-Rad ya lo han leído, es el Breast Imaging, Radiology and Data System, que quiere decir que es la forma de documentar las imágenes de la mama. El método fundamental es la mamografía, es el método de tamizaje, el método de detección del cáncer. No se hace tamizaje con ecografía. El examen ecográfico es un examen complementario para la exploración de la mama. Y la resonancia magnética, aquí vemos a la paciente que está en decúbito prono, ya que la bobina para las mamas tiene la forma de un corpiño armado. Es el método para estudiar la extensión y lo que llamamos los caso-problemas. En definitiva, el BI-RADS o BI-RADS es una categorización. Tiene 7 escalones. La categoría 0, donde identifica que el examen resulta insuficiente por un abordaje técnico inadecuado, y hemos puesto entre corchetes que debe repetir el examen o completarlo. A veces no es posible en ese paciente y debe efectuarse otro examen alternativo. La categoría 1, que es la mama normal, no requiere otra acción hasta un nuevo control e incluso este puede ser espaciado. El escalón 2 o categoría 2 indica que los hallazgos del examen son benignos. No requiere otra acción hasta el nuevo control programado. La categoría 3 nos indica que hay una lesión que probablemente es benigna, pero requiere un control más próximo al programado. La categoría 4 es cuando detectamos posibilidad de malignidad y requiere una intervención. A su vez, este escalón se divide en 3 grupos. El grupo A son lesiones que tienen poca probabilidad de ser malignas, menor al 25%, y por lo tanto son susceptibles de efectuar una punción percutánea aspiración con aguja fina para dar tranquilidad. Generalmente lesiones de tipo quística o nodulares regulares. El tipo B son medianamente
con posibilidad de la malignidad, del 25 al 50%. Requieren de una punción en quirófano. Y el tipo C son lesiones que muy probablemente sean malignas, del 50 al 95%, y por lo tanto requieren de una biopsia quirúrgica. Hay criterios para la biopsia quirúrgica, puede ser la extracción de la lesión, puede ser la extracción de la lesión y del ganglio centinela, y distintas variantes según el diagnóstico. La categoría 5 nos habla de alta posibilidad de malignidad, mayor al 95%. Requiere de vigilancia y seguimiento hasta el resultado. La iniciación de tratamientos adyuvantes o de ataque y requiere de histología. Y la lesión, la categoría 6 es la lesión que ya sabemos que es cáncer, comprobada por histología y que es la que requiere tratamiento, control y seguimiento. A cada resultado del BI-RADS corresponde una conducta médica. Y empezamos con las mamografías. El principal problema o el primer problema de las mamografías es su aspecto o densidad. Aquí en este lindo esquema hemos puesto al lado de cada mamografía una porción de cielo. Tenemos la categoría A del ACR, que es esa mama de reemplazo graso. Esta es una mama con bajas probabilidades de desarrollar cáncer. O el grupo B, en donde hay algunas nubecitas, hay remanente de tejido glandular y de sostén, y allí las probabilidades crecen. El grupo C, ya hay nubes por todos lados. Generalmente corresponden a las displasias. El problema es que detrás de estas opacidades puede esconderse una lesión. Y tenemos el grupo D, en donde lo que predomina es la opacidad. Y allí que las lesiones estén ocultas es muy común. Estas pacientes requieren de una atención mayor de nuestra parte. Generalmente completarán el examen de la mama mediante ecografía y debemos tener anotada esta circunstancia para valorar el comportamiento hormonal. Las hormonas no actúan de la misma forma sobre todas las pacientes. Entonces aparecen las lesiones. Los nódulos. En los nódulos estudiamos la forma, cómo es el margen o el borde y qué densidad tienen. Pueden ser ovales o redondos y la densidad generalmente es homogénea. Estos generalmente son benignos. Cuando el borde se vuelve irregular, tiene microlobulaciones o resulta indefinido y se acompaña de líneas que traccionan al resto del parénquima, esto indica que el nódulo puede ser un cáncer. Las calcificaciones es otra cosa que estudia la mamografía. Las hay cutáneas, propias de la piel, y no deben ser confundidas con las propias del parénquima. Las hay vasculares, que no tienen que ver con el cáncer de mama. Las hay macrocalcificaciones, o llamadas en palomitas de maíz, y son lesiones benignas. Las hay gruesas y lineales, las hay gruesas y redondas, las hay gruesas y anulares, las hay distróficas, las hay con forma de leche cálcica cuando ocurren dentro de un quiste, y también están los hilos de sutura cuando hay un antecedente quirúrgico y queda en la mamografía la imagen del hilo. Y después
Las que son malas son amorfas, o sea que tienen formas raras, finas y heterogéneas, finas y pleomorfas, finas y lineales, finas y difusas, regionales, agrupadas, lineales y segmentarias. Todas estas generalmente representan las malignas. Cuando vemos una hilera de microcalcificaciones, probablemente estemos ante un carcinoma ductal. El esfuerzo BIRAD en mamografía también nos muestra la arquitectura de la mama. Ahí vemos cicatrices, densidades globales, densidades focales, el tamaño mamario, si es simétrico o asimétrico, y cuando la deformidad está asociada a un nódulo o una opacidad mal definida, o a calcificaciones, generalmente microcalcificaciones, o a asimetrías en la mama, esos son signos de malignidad. Ustedes tienen allí 4 ejemplos de 4 pacientes, uno con un BIRADS 1, una mama normal, fácil, porque es del tipo A, del ACR, o a lo sumo B, muy transparente, con escaso remanente de tejido glandular y de sostén. O tenemos el grupo 2, en donde hay un BIRAD 2 porque hay una asimetría entre una mama y la otra. Hay mayor cantidad de tejido glandular mamario en la mama derecha que en la mama izquierda. O la que está a la derecha de esta, que presenta una opacidad focalizada que se ubica cerca del pectoral, en la profundidad de la mama, que es anárquica y distrófica. Puede ser una lesión benigna, pero quisiéramos saber, mirando los exámenes anteriores, si ha cambiado de tamaño o de forma, y si no tenemos estos datos y la paciente tiene antecedentes familiares, la ponemos bajo la lupa y preferimos hacerle una mamografía en un lapso menor al programado, o sea, menos de un año. Y por último, el grupo que está a su derecha, en donde vemos un conjunto de nódulos que se agrupan y que pierden su borde, como si se sumaran, que distorsionan porque retraen mediante tractos densos al resto de la mama, y esto es un BIRAD 4, que nos indica que tenemos que conocer su sustrato histológico. En la ecografía también tenemos el problema del aspecto de las mamas. Si tienen tejido fibroglandular heterogéneo, que se compone una capa gruesa y escasa cantidad de grasa, parecido a lo que pasaba con el grupo D en la densidad mamaria, o tenemos el fibroglandular homogéneo, con más grasa que tejido, y el grupo A, que es de reemplazo graso. En los 3 casos hemos puesto el esquema, la mamografía y la ecografía para verlo. Cuando vemos nódulos, lo primero que tenemos que saber mediante ecografía es si son sólidos o quísticos. Cuando tiene un fuerte refuerzo de la pared posterior, esto quiere decir que atrás de la lesión hipoecoica, que están viendo color negro, hay un resalto de la ecogenicidad de los tejidos que están por detrás, porque el sonido rebota, ha pasado a alta velocidad a través del quiste líquido y rebota y tiene refuerzo posterior. Esto nos habla de que es un quiste. Lo medimos en el alto, que sería la medida de la B larga mayúscula, en el sentido entre la piel y la profundidad, y en el ancho, que es en el sentido que es paralelo a la piel o a la pared
torácica profunda. Si A dividido B da un número mayor a 1, nos podemos quedar tranquilos. Es más ancho que alto y por lo tanto seguramente es benigno. Tiene un borde liso, una pared regular y fina, y la impedancia acústica es característica del quiste. Es homogénea e hipoecoica. Ahora, cuando la lesión no tiene buenos bordes, su ecogenicidad se parece a la del tejido que está alrededor. Su altura es mayor que su ancho y por lo tanto el cociente AB nos da menor a 1. Esto es un indicio de que puede ser una lesión maligna. Y acá tenemos distintos tipos de nódulos. El de bordes irregulares, más a la izquierda, el de microlobulaciones en la superficie que está en el centro, o el que tiene contornos estrellados que está a nuestra derecha. Todos ellos signos de malignidad. Y llegamos a la resonancia magnética, que también tiene este problema del tejido glandular sano. Acá las categorías son 4, pues, y se habla de realce parenquimatoso del fondo, o background. Este puede ser mínimo, con la primera imagen, puede ser leve, cuando hay restos de tejido glandular, puede ser moderado, cuando hay casi un equilibrio entre el tejido glandular y el tejido graso, o puede ser marcado, como en la imagen de abajo, en donde hay mucho tejido glandular que se ha teñido con el colorante. Y en esta secuencia, que son todas T1 predominante, con supresión grasa, aparece el tejido glandular, que en los tiempos tardíos se lavará fácilmente. En este caso, hemos puesto una resonancia magnética de una lesión nodular, donde vemos un moderado background o refuerzo parenquimatoso del fondo y el nódulo vecino a la piel, en el borde interno retroareolar de la mama. También se le ha hecho una secuencia con T2. Vemos el corte sagital con la lesión ovalada en íntimo contacto con la piel. Vemos las imágenes del contraste, cómo capta la sustancia de contraste, y la curva, que es la que nos tranquiliza porque tiene una rápida caída con lavado y por lo tanto se trata de una lesión benigna. Y en este otro caso tenemos una lesión maligna con áreas de edema que la rodean, distorsión de la arquitectura mamaria y sobre la región axilar, que es lo que está en la mama que está a vuestra izquierda, en nuestra izquierda y arriba, esta es la mama derecha de la paciente, las imágenes nodulares ovaladas corresponden a conglomerados ganglionares metastásicos de un cáncer de mama. Hay otras enfermedades en las mamas, pero siempre nos tenemos que asegurar primero que nada que la paciente que estamos viendo no tiene un cáncer de mama, si pertenece o no a un grupo de riesgo, ya sea por su genética, ya sea por los antecedentes personales o clínicos, ya sea por el área de influencia. Otras enfermedades como la mastitis, donde hay taponamiento de los conductos galactóforos, estos se dilatan, como en la imagen de nuestra izquierda, y se infectan, por lo tanto provocan fiebre y edema en el tejido celular subcutáneo, celulitis, que es lo que estamos viendo en derredor del área hipoecoica,
que corresponde al galactóforo dilatado. O las imágenes que están a la derecha, que representan distintos tipos de absceso mamario, generalmente posteriores a las mastitis, y estas son todas enfermedades que aparecen durante la lactancia materna. O en este caso un pequeño nódulo representando una lesión displásica. Recordamos que las displasias son formas de presentación no patológica del tejido mamario cuando proliferan inadecuadamente los conductos o el tejido glandular o ambos o el estroma o las porciones del tejido fibroso, ya sea por un sobreestímulo glandular o por un defecto en la codificación genética. Obviamente que estas mujeres son las más proclives a desarrollar un cáncer y son las que tenemos que tener bajo observación, cuidado y seguimiento. Aquí vemos 4 imágenes distintas de displasia mamaria. Algunas son imágenes como opacidades difusas en la mamografía, otras parecen nódulos, múltiples nódulos, generalmente quistes, o la combinación de nódulos y tractos, o un macronódulo que termina siendo benigno. Hay 17 tipos de displasia distintas y no vale la pena aprenderlos porque lo único que tenemos que saber en estas pacientes es si tienen o no un cáncer. No nos puede ocurrir como en este caso, observen la mamografía de mayo del 2015, que a primer golpe de vista es una mamografía normal. Y la misma paciente en octubre del 16, un año y medio después, tiene un cáncer en la mama. Está la ecografía de la lesión, está la resonancia magnética de la lesión, el comportamiento con el colorante endovenoso. Tenemos que llegar siempre entre mayo y octubre, como se ve acá, en el intervalo en el que se desarrolló y creció el cáncer. Les dejo la bibliografía, como siempre, la guía de la cátedra. Recuerden de ver las imágenes del banco y continúen con el desarrollo de esta clase en la que pretendemos que ustedes entiendan cómo tienen que pararse frente a esta enfermedad que el mundo se ha propuesto erradicar y no está muy lejos. Muchas gracias.